Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Hoy estamos exageradamente contentas, emocionadas. Tenemos un millón de preguntas para una invitada súper especial, la doctora Montserrat, mejor conocida como doctora Montserrat por Instagram. Les sugerimos que la sigan porque tiene contenido espectacular, demasiada información que a nosotras, a Isa y a mí nos hubiese encantado tener desde un principio cuando estábamos empezando a lidiar con nuestros problemas de tiroides. Así que muchas gracias, doctora Montserrat, por haber pues aceptado esta invitación, por el apoyo. También va a estar conversando un poquito de unas cositas, unas sorpresitas que se tiene para estas mujeres espectaculares que están también pues sufriendo de problemas de tiroides, cómo las puede ayudar. Pero nada, primeramente, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, estoy también muy contenta y muy entusiasmada de estar en este espacio, compartiendo con gente como ustedes, lindas por fuera, pero más lindas por dentro, que han, además, unas guerreras que han hecho de su reto de salud o de esa dificultad, de ese challenge, como le dicen acá, ha surgido algo muy importante, que fue, además de que gracias a Dios se sanaron, ustedes ahora van a ser como las voceras para esas personas que a lo mejor están navegando en la oscuridad y se sienten mal y se sienten perdidos, y de verdad que eso no tiene precio y eso no lo da ninguna, voy a ser un poquito generalizadora, eso no es bueno, ningún centro de salud tradicional. Correcto. Sí, me Totalmente. encanta que empiece con Ujú. eso. Me encanta que empiecen con eso, porque esa es literal la primera pregunta que tenemos. Ujú. ¿Por qué será que los endocrinos no suelen hablar del tema de la alimentación? Queremos entender si esto es una limitación del sistema médico o si realmente no hay una dieta oficial eh, para quienes tenemos estas condiciones tiroideas. La verdad es que yo antes de ser nutricionista soy médico internista y gastroenterólogo. Y durante toda mi carrera y los dos posgrados que hice, jamás me enseñaron nada de nutrición. Es decir, la medicina hasta hace muy, pero muy poco, o sea, voy a decir así como metafóricamente ayer, no había ningún, o sea, estábamos completamente desconectados los médicos de lo que era la nutrición. Y al igual que ustedes, yo también sufrí de problemas de tiroides cuando estaba muy joven, incluso perdí mis dos primeros embarazos con un hipotiroidismo subclínico que nadie diagnosticó. ¿Y por qué te he hecho este cuentico pequeño? Porque los médicos no están entrenados para dar consejos o para dar estrategias nutricionales como parte de su arsenal terapéutico, porque no están entrenados para eso. No es porque son malos, no es porque son negligentes, simplemente no está así. Recientemente, con el advenimiento de la medicina funcional, ahí es donde empiezan los dos mundos a acercarse. Todavía falta mucho, pero definitivamente ya hay bastantes avances, y entonces por eso tú estás escuchando personajes muy importantes en el mundo de la medicina tradicional, como Mark Hyman, como el doctor Andrew Weil, como el mismo Mehmet Oz, que ahorita está en otra cosa, que están apuntando a la medicina funcional y a todas sus diferentes ramificaciones para poder llenar ese hueco y ese vacío tan grande en una de las herramientas terapéuticas más importantes que tiene el ser humano, que es la nutrición, porque eso es algo con lo que estamos en contacto día a día, para bien o para mal. Me encanta y gracias por compartir eso. Totalmente. Mientras Isa regresa, Ujú. gracias por hacer el comentario y compartir con esa vulnerabilidad, creo yo, que tiene el tema de las pérdidas, porque yo también pasé por eso y es una de las razones por la cual decidí hablar del tema y empezar a conectar con otras mujeres, porque obviamente cuando a veces se dice fácil, ¿no? Bueno, sí, tuve una pérdida por hipotiroidismo, pero todo eso conlleva una serie de traumas y muchos momentos donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que estuve viéndome con ginecólogos, con endocrinólogos y nadie nunca me dijo que me cuidara la alimentación, que asegurara de que mis niveles hormonales estuviesen bien, no solamente para mí, sino también para mis bebés? Entonces, gracias por compartir eso, porque es un tópico muy hablado también, sobre todo en mi TikTok, que ese es como que el área donde yo he estado desarrollando, porque es importantísimo. Y aquí le tengo una pregunta directa. Entonces, ¿sí es cierto que el hipotiroidismo está relacionado con las pérdidas?
¿Y cómo Totalmente. pudiésemos nosotros, qué pudiésemos hacer para evitar eso? Totalmente. Mira, el hipotiroidismo es una condición que afecta la glándula tiroidea en la producción de su hormona. Y la hormona tiroidea está presente en prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Desde aquí, y no es mentira, lo primero que sucede a un hipotiroideo es que se le empieza a caer el cabello, hasta la Ah, punta del dedo del pie, porque también hay dolores articulares, problemas de resequedad de piel y piquiña horrible, y por supuesto el sistema reproductivo no se iba a quedar por fuera, que es tan delicado y que depende de la acción de todas las demás hormonas. Entonces sí, y la tragedia, diría yo, para un poquito para ponerlo, a mí no me gusta hablar en términos apocalípticos, pero para la mamá, y yo lo viví, que pierde uno y pierde dos y empieza a rodar de médico en médico, como dices tú, y me llegaron a decir que yo era estéril, me llegaron a decir que era que había en esa época se manejaban términos como que una incompatibilidad de genética entre, digamos, la pareja a la hora de concebir. Mira, de verdad yo oí de todo. Y que tú digas, bueno, me voy a quedar así, es horrible. es Entonces, horrible. es una de las cosas que hay que siempre a una persona, que ya que venga con síndrome de ovario poliquístico, que venga con irregularidad menstrual, eso lo tenía yo desde antes de empezar con las pérdidas, porque mi hipotiroidismo obviamente ya estaba. O sea, cuando la persona tiene dificultad para manejar el peso, porque puede ser que lo aumente incluso sin hacer nada extra, o que haciendo de todo no baje, o incluso que pierdas peso, a esa persona ya inmediatamente hay que levantarle la bandera roja para empezar a evaluar cómo está la funcionalidad de la glándula para definir si es un problema directo de la producción de hormonas o si es un problema en la hipófisis, porque acuérdate que la cosa, el eje empieza cerebro, glándula y luego baja al resto del cuerpo, y a veces el problema no está en la tiroides, está en la hipófisis. Mi cerebro. Sí. ¿Me puedes hablar un poquito más de cómo le llamas y disculpa? La hipófisis La es una hipófisis. glándula también que tenemos en la base del cerebro, en una estructura, y te vas a acordar, que se llama la silla turca. Y cuando uno ve en medicina, por lo menos en la que yo estudié, no, veíamos semiología y hay muchos términos que nos ayudaban a hacer memoria. Entonces esa era una parte del esqueleto de nuestro Ok. cráneo, donde hay una forma como esas sillitas que tenían, tú sabes, los jeques árabes, que eran como una sillita turca. Entonces Ok, ahí ok. está esa hipófisis, esa glándula. Es una glándula que produce neurotransmisores. Y existe una conexión entre la hipófisis y el resto de tus glándulas, no solamente la tiroides. Entonces a veces nos concentramos, ok, la TSH está alta o está baja. Bueno, perfecto, vamos a darle pastilla. Pero resulta que no es porque la hormona no está funcionando bien, sino porque la hipófisis no está haciendo el proceso de feedback. La hipófisis, ¿qué hace? Cuando baja los niveles de hormona en sangre, ella empieza a estimular la tiroides con otra hormona que se llama TRH, no TSH, sino TRH. Y entonces esa hormona le dice a la tiroides, mira, empieza a producir hormona, le dice a la glándula, porque está bajita. ¿Por qué? Porque los niveles normalmente fluctúan, pero cuando baja, ese mecanismo se dispara e inmediatamente se empieza a producir esa hormona. Y al revés, cuando la hormona está un poquito alta, también la hipófisis le manda un bloqueo. Le dice a la tiroides, mira, ya, te voy a trancar el chorro, no sigas produciendo hormona hasta que se vuelvan a nivelar los valores. Y eso puede cambiar normalmente durante el ciclo menstrual, durante una situación de estrés. Es decir, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse hasta Ok. que pasa algo y ¡boom! Todo ese mecanismo deja de funcionar. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros si el problema realmente viene de la glándula tiroidea o de la hipófisis? Claro, y que siempre se empieza por lo que es más fácil, ¿no? Claro. Si tú tienes un primer nivel de descarte, y es cómo se está produciendo la hormona. Ok, hay una hipoproducción, es decir, no se produce suficiente, o hay una hiperproducción. ¿Por qué?
Entonces vamos a la glándula. La glándula hay una exagerada cantidad de hormona libre tiroidea o al contrario, está por debajo. ¿Por qué? Entonces, ¿será porque tiene una inflamación local? ¿Será porque está afectada por una enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto? ¿Será porque tiene nódulos? Entonces, esos nódulos pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes. ¿Será porque tiene un cáncer? ¿Será porque tiene alguna fibrosis? Si la glándula está normal, pero la producción de hormonas es anormal, hay que pasar a ese nivel, Wow, que ok. es evaluar si hay una tumoración en la hipófisis, si hay una sobreproducción por alguna otra razón de las hormonas que controlan, como te decía antes, ese mecanismo de autorregulación. Entonces, porque quiero como ir sellando los tópicos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo hipotiroidismo por Hashimoto, ya yo sé ya que obviamente el problema entonces sí es en la glándula y no en la hipófisis. Ujú. En el caso de Isa, que tuvo cáncer y ahora tiene, bueno, hipertiroidismo inducido, entonces sí se puede deducir de que, bueno, fue el cáncer el que obviamente llevó a Sí, ese problema de hiper. en el caso de ustedes es obvio que el problema primario, es decir, que la expresión del problema, porque ahorita si quieres te puedo decir otras cosas que todavía te van a volar más los tapones, está a este nivel. Es decir, no hay necesidad de subir para acá. Lo que sí hay necesidad es de ir de aquí para abajo, Abajo. sobre todo en el caso tuyo que tienes una tiroiditis de Hashimoto. Ok, en este caso yo de una vez lo primero que pienso es mis intestinos, porque siempre tengo problemas con eso. Así es. Entonces, ¿qué pudiésemos nosotros saber de nuestro intestino? ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo podemos quizás darle el apoyo que necesita para que empiece a funcionar un poco mejor también? Si es que entonces eso también está siendo afectado con la tiroides. Cada vez que haya un problema de tiroiditis de Hashimoto o enfermedad autoinmune, que puede o no ser Hashimoto, lo que pasa es que la gran mayoría es Hashimoto. Cada vez que haya un nódulo tiroideo, que al final del día es una reacción inflamatoria respuesta a un estímulo, cada vez que haya una tiroiditis, incluso tóxica por otra razón, porque la persona se expuso a algún tipo de tóxico, hay que inmediatamente pensar en dos cosas fundamentales. Uno, ¿cómo está nuestra carga tóxica? Dos, ¿cómo está el grado de inflamación en tu cuerpo? Si nosotros tenemos una carga tóxica elevada porque nos hemos estado exponiendo a todo lo que nos intoxica, que por cierto, en este taller la primera R se la dediqué a remover o retirar todo lo que nos intoxica. Queremos saber cuáles Y son no todas hay que las tener R's. Sí, y para contexto, estamos hablando de un taller que usted está pronto a dictar o que ya está dictando. No, esta es la segunda edición. La primera edición fue súper, por supuesto, gracias a Dios, fue muy positiva, bueno, causó bastantes cambios en las personas que lo hicieron, la recibieron muy bien y es un taller híbrido. Entonces es una parte que ya está digital y está montada en una plataforma educativa, pero luego está la parte donde nosotros nos reunimos y esas reuniones sí son en vivo y cada día son distintas porque el grupo va cambiando. Entonces ahorita viene una segunda edición porque cada vez con todo el feedback que me dan, por supuesto, Obvio. bueno, empiezo yo, no, me falta meter esto, me falta meter lo otro. Entonces ahorita estoy promocionando la segunda edición. Me encanta. Volviendo entonces al tema del detox, ¿no? Del Ajá. intestino. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mira, lo ¿Cómo primero que detectamos que estamos intoxicados en primer lugar? estamos y punto. La gente me dice, pero ¿cómo hago para saber? Si tú no estuvieras intoxicada, no tendrías ningún No tipo de tuviese nada. problema de salud, Claro. pero no tenías ni siquiera tristeza, o sea, ni tendrías que estar utilizando productos para el pelo. Realmente es una utopía pensar que vamos a estar absoluta y totalmente desintoxicados. Uno lo que tiene que hacer es apoyar los órganos naturales que nos desintoxican para ayudarlos en el trabajo. Porque lo que sucede es que estamos viviendo unos estilos de vida donde todo es conducente a estar tóxicos. Y cuando hablo de toxinas, no solamente son las que entran por boca a través de los alimentos procesados, ultra refinados, cargados de pesticidas, herbicidas, colorantes, químicos de todo tipo, pero también están las aguas que
es parecido a lo que estamos hablando de los alimentos, Ujú. pero también están los cosméticos, Claro, también ese es están un los tema. productos de... Ay, doctora Sí, Montserrat, usted nos está tocando aquí la fibra por demasiado. Sí, sí, Ok. mira, están los productos de limpieza, están algunas texturas con las que las cosas que son de poliéster, las cosas que tienen, que son las fábricas, o sea, telas, perdónenme por el ujú, Spanglish, pero bueno, las telas que son coloreadas a veces de mala manera, o sea, de manera, de mala calidad, mejor dicho. Todas esas cosas van trayendo toxinas a tu cuerpo. claro. Ni hablar de, mira, yo no tengo uno, yo tengo dos. O sea, y además estoy con una computadora ahí enfrente y además tengo un televisor. Todas esas radiaciones a las que estamos expuestos hoy en día con ese poco de satélites. O sea, y eso es algo a lo que definitivamente tenemos que doblar la rodilla, como digo yo, porque Claro, pensar que vamos a poder vivir en una burbuja donde nada de eso nos ataque, entonces nos imposible. volvemos locos, Claro, nos deprimimos y nos convertimos en unos seres que no tienen una vida pero es normal. la manera de Correcto, no. hacer el equilibrio en qué sí está en nuestro control. O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, Exacto. podemos alimentarnos mejor, podemos investigar mejor sobre los cosméticos que estamos utilizando, Ujú. podemos, no sé, tomar medidas si queremos de la radiación de dormir con el teléfono fuera del cuarto. O sea, las cosas que sí podemos controlar y que yo creo que Sí. sin duda alguna, si las hacemos, vamos a notar una diferencia en nuestra vida y en nuestra salud. Absolutamente, limpiar, apoyar el hígado en su proceso de desintoxicación. Para eso existen, bueno, protocolos nutricionales, obviamente, que incluye todo esto que estamos hablando, algunos suplementos también. Muy importante eliminar focos infecciosos que muchas veces ni sabemos. Personas que tienen enfermedad o infección de repente de bajo grado en las encías. Y uno dice, bueno, a veces me duele, a veces no me duele. O que se hicieron un root canal hace tiempo y hoy en día sabemos que a veces, por mucho que el odontólogo hizo lo mejor que pudo, ahí dejó bacterias que como que se adormecieron en Ujú. el momento del root canal, pero ellas vuelven a revivirse. Y parásitos a nivel intestinal, infecciones, aunque sean pequeñas, que uno no las nota a nivel de los órganos reproductivos, en la piel, alguien que tenga rosácea, alguien que tenga acné, alguien que tenga algún tipo de reacción cuando se hacen el láser o se rasuran o se hacen problemas en el cabello. Todas esas pequeñas infecciones hay que irlas eliminando al momento de detectarlas, porque eso no permite el flujo del proceso de recuperación y de sanación total. Entiendo. Demasiada, demasiada tela por cortar Ajá. con todo lo que acabas de decir. Eh, Yo quiero regresar un momento. ajá. Ah, no, Isa, ibas a Es decir. que tengo una pregunta porque, bueno, se me desconectó un momento el internet, me tuve que mover de sitio, pero entiendo que estaban hablando en estos momentos de la parte de remover las toxinas, ¿cierto? Entonces, pero las removemos, por lo menos en este caso con este método que estás haciendo, ¿es a través de la alimentación o hay alguna otra cosa extra, digamos, no sé, por lo menos yo hice o hago constantemente los, creo que se llaman lavados del colon, puede ser como, eh, ay, se me fue el nombre, pero ustedes saben cuál es, ¿verdad? Sí, 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 sí. o es algo de ese tipo de cosas también, o es solo con alimentación. En el Ajá, taller yo les enseño o sea, con detalle, con lujo de detalle, qué sacar y qué incorporar. ok, Porque no es nada más sacar, 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 ajá, y entonces ahora qué hago, tomo agua, no, porque Exacto. también está contaminada, entonces empieza claro. uno como que a ponerse histérico, ¿no? Y uno dice, bueno, pues me quedaré enfermo, porque ¿qué voy a hacer? No, entonces es elaborar Ujú, el plan, atacando, como te decía, el intestino muy importante, la piel muy importante a la hora de remover y desintoxicar. enti- Yo no recomiendo, y soy ujú. gastroenterólogo y te voy a explicar rapidito por qué, las irrigaciones Ujú. colónicas o los enemas. Ah, enema era la Porque, bueno, palabra que se me fue. Ujú, tú eres muy ujú, joven, pero primero que nada, eso fue creado, eso es una vía de una sola vía, ujú. eso no es doble vía. Que se usa, sí, a muchas cosas, ¿ok? Entre otras, para poner algún tipo de medicamentos cuando es posible, para hacer una colonoscopia, obviamente, para estudiar el Ujú, órgano, porque no hay manera de hacerlo desde aquí.
Pero la verdad es que cuando hablamos de otra de las R's, que es restaurar Ok, la flora microbiana, y la otra R, reparar la mucosa intestinal en el momento en que tú la invades con una sustancia que muchas veces es tóxica, tóxica no, perdón, irritante, pudiera ser tóxica, ojo, ahora que lo pienso, como un enema de café. Ajá, ¿qué tipo de café y de dónde viene? claro, Y quién lo manipuló primero. Y entonces te lo vas a meter en un área tan irrigada y tan delicada y que absorbe todo como en el colon. Entonces, eso no puede estar en manos de, así como lo dicen ahí, no, que agarra la bolsita y la compras en CVS y la llenas y no sé qué, y tú te pones de medio lado y te pones el enema. No, yo pienso que a lo mejor hay algún médico, colega, que es experto en eso y sabe cuáles son los cuidados que tiene que tener, maybe, ¿ok? Eso por una parte. Lo otro, las irrigaciones colónicas, a veces esa agua, aunque no entra a presión, obvio, es algo que también puede, en la manipulación de un agua que está entrando así, si hay alguien que tenga un divertículo, se lo puede molestar. Si hay alguien que tenga una erosión, una hemorroide, se la puede molestar. ujú, Y eso no está, eso no está bien. Y a veces las hemorroides son internas y el paciente ni siquiera sabe que las tiene. Entonces, cuando te hacen esa manipulación, el paciente se va para su casa y a las horas está o evacuando sangre o con un dolor o con una molestia. Entonces, no hace falta, pero tienes que tener el plan, que no es el B, yo creo que es el A, claro. de cómo hago para limpiar mi colon. Y yo siempre preferiré de aquí para abajo. Me Correcto. Y encantó lo esa puedo hacer, explicación y creo que tiene todo el sentido del mundo. sí. Entonces, y hay muchas maneras de Ujú. hacerlo. Existen, por ejemplo, jugos y extractos de vegetales que son buenísimos. Existen cosas como el aloe vera que es buenísimo para eso. Está el aceite de orégano que se puede utilizar también. Algunos tés también se pueden utilizar. El magnesio, el carbón activado. Es decir, hay muchas cosas que tú te puedes tomar que pueden hacer ese trabajo y que a mi modo de ver son menos traumáticos y son más, siempre serán más naturales porque tampoco me parece que en una situación de sanar una glándula como la tiroides, que es complicadita en su funcionamiento, Ujú, nosotros pretendamos arreglar todo de un día para otro. Correcto. Sí, totalmente. no, sí. Porque el cuerpo después, ¿sabes en qué es lo que sucede? Ese famoso rebote, cuando tú vuelves a la vida normal, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a poner el enema de café todos los días? No, obvio. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a volver a intoxicar? Bueno, probablemente si no haces lo que tienes que hacer. Entonces, esto es algo que hay que llevarlo por como, es como ir un trayecto de aquí a otro continente y tú te vas a ir parando en ciertas áreas y vas a ir haciendo ciertas tareas para poder llegar a Porque donde tienes a que la ir. final lo que entiendo también es que, por ejemplo, con este taller en específico, que suena espectacular, o sea, yo quiero estar ahí. Yo lo que también entiendo es que es un cambio de estilo de vida total. Incluso cuando usted estaba mencionando al principio los cosméticos, la ropa, yo por lo menos que cuando empecé a enterarme de esas cosas de los cosméticos, bueno, yo a mí me encantaba maquillarme y yo iba al colegio y a veces me maquillaba, iba a la universidad y me maquillaba. Yo dejé de usar todo eso, porque yo dije, yo no sé ni qué le estoy poniendo yo a mi piel, y me enteré también que la piel es, creo que es el órgano, uno de los órganos, ¿qué me Organo. pasa? Tengo que ver, el órgano más importante porque absorbe absolutamente todo. Ujú. Sí, Entonces, es, yo así es. dejé de usar eso y empecé a buscar, bueno, qué productos serán limpios, qué productos me ayudarán. A la final, pues decidí por algunos y no me maquillo de manera diaria tampoco. Entonces entiendo que esto es también un camino em, que es para cambiar ese estilo de vida, para uno poder pues empezar a sanar con calma, pero también sabiendo que quieres mantenerte sana de por vida. O sea, por lo menos Sí, en mi caso, que quiero tener hijos, yo me quiero sanar y no me quiero sanar por un mes ni por dos. Yo me quiero sanar y quiero tener la posibilidad de tener embarazos bien, saludables, que los complete, que tenga mis hijos y después, bueno, tener 90 años y estar espectacular. O sea, esa es la idea. Eh, y es perfectamente posible porque la otra cosa maravillosa es que con ese protocolo, por lo menos que yo creé, eh, bueno, después también en algún momento que puede ser otra conversación, yo les puedo echar el cuento de cómo llegué yo aquí, ujú, porque no fue así Sí. como que, ay, mira qué chévere, no, fue a través de una historia donde también hubo, por supuesto, retos de salud importantes, además de este que te estoy diciendo,
de la tiroides y la prediabetes. Y yo me empecé a dar cuenta cuando me metí en este mundo, que también entré accidentalmente por la gracia de Dios, pero qué maravilla que lo hice, que al final del día, cuando tú trabajas para sanar un órgano, estás trabajando para sanarte todito. Si lo estás haciendo desde la perspectiva de realmente atacar la causa. Porque es cierto, volvemos a lo mismo. Yo les mencioné carga tóxica y les mencioné inflamación de bajo grado o inflamación crónica sistémica, como también se llama. Hay un tercer pilar que hay que acomodar, que en este caso es obvio, porque hay que tener un balance hormonal, pero no es nada más de la glándula tiroides, sino también de las suprarrenales. Hay que regular las hormonas, otra R, regular y rebalancear las hormonas. ¿Cuáles? Todas, pero sobre todo el cortisol y la insulina. Porque si tú mantienes Sí. niveles elevados de insulina constante, la glándula no sana. Y no importa que le pongan tratamiento, pastilla 1, pastilla 2, mejora por un ratico y la persona vuelve otra vez, o con la fatiga, vuelve a tener como pequeñas crisis hasta que llega un momento que el médico que le dice, subamos la dosis. Y al subir la dosis, lo único que estás diciendo es, o sea, cállate la boca, no me molestes más, no me digas qué es lo que te duele. Yo tengo una No pregunta. quiero, no quiero. Para Ujú. las personas que ya no tenemos tiroides, que tenemos de igual manera los síntomas que puede tener alguien con hipotiroidismo o hipertiroidismo, que la fatiga, la caída del cabello, bueno, todos los síntomas que ya ustedes conocen y que los que nos están viendo viven también, ¿cómo aplica esta parte de la alimentación? O sea, y de por lo menos todas estas Rs y de remover, de todas las que, de reparar, de todo eso, aplica de la misma manera para nosotras que ya no tenemos la glándula. Exactamente igual y hasta más, porque ahora tú tienes que buscar la manera de sustituir no solamente a través de la terapia, que ya viste que, Ujú, por ejemplo, en tu caso, todavía hay una peleita ahí entre tú y tu cuerpo y buscar esa dosis externa ujú, que te acomode. ¿Por qué? Porque jamás un medicamento artificial sí, un medicamento creado en un laboratorio, por muy bueno que sea, va a mimetizar exactamente igual la manera como fluía como ese balance y ese movimiento de lo que te conté, de la TRH estimulando la glándula para que después se produzca la hormona y baje y al revés, el feedback. Entonces, no sé si con inteligencia artificial lo lograrán, a lo mejor ustedes lo llegan a ver, yo no sé si lo voy a poder ver. Entonces, cuando no hay glándula, más todavía hay que estar pendiente de todo esto y por supuesto, es la única promesa que es donde la garantía ya no aplica, es que tú sí vas a tener que estar utilizando tu pastilla forever, porque hay muchos de mis pacientes que después que terminan el taller y empiezan a nivelar sus niveles de hormona, empiezan los síntomas a desaparecer, recuperan la energía, el pelo se le deja de caer, bueno, desaparecen todos los síntomas que tenía, van al endocrino y el endocrino le dice, la pastilla te está funcionando muy bien, así que vamos a bajar la dosis. Entonces, claro, algunas le dicen, no, no es la pastilla, es otra cosa que yo estoy ujú. haciendo. Otras no Exacto. dicen nada, pero ese no es el punto. El punto es que tú eres de las que puedes regular todos tus síntomas y puedes lograr que finalmente esa dosis que necesitas la puedas descubrir más rápidamente. Pero tú sí tienes que tomarte tu pastilla como cualquier persona que tiene extracción total de la Ujú. glándula o O parcial, parcial. pero que le han quitado una muy buena parte de la glándula. Entiendo. Entonces con eso también pudiésemos confirmar que las personas que tenemos Hashimoto, hipotiroidismo, que no necesariamente, o sea, que seguimos teniendo nuestras glándulas, sí pudiésemos llegar a un punto donde ya no usamos más pastillas, donde eso lo revertimos por completo. Sí, yo dejé mi pastilla cuando empecé a limpiar mi cuerpo, ni siquiera porque estaba estudiando, porque yo, como les dije que llegué a esto Ujú. accidentalmente y me conseguí con un médico ayurveda, que yo estaba trabajando recién llegada aquí a este país como medical assistant, que era lo primero que podía hacer, y entonces él me dijo en una época donde
la corrección política no existía, me dijo, pero tú estás muy gordita, si tú quieres trabajar conmigo tienes que rebajar. ¿Tú quieres rebajar? Yo le dije, sí, yo tengo toda la vida queriendo rebajar, claro, yo no me molesté. Y él me empezó, me cambió todo, Wow. me cambió la manera de comer, de todo. Y ahí fue donde yo dije, no, esto sí es medicina. Claro. Porque me quitó la prediabetes que tenía, me quitó el acné hormonal Oh my God, horrible yo que también tenía, tenía. me quitó la caída del cabello, me quitó se me regularizaron las menstruaciones y por supuesto llegó un momento en que yo dije, no, pero la tiroides está bien, está bien, está bien y me quité la pastilla. Entonces sí es posible, pero ojo, también hay casos donde la tiroiditis de Hashimoto Ujú. ha sido muy activa y ha destruido gran parte de la glándula. Y Uf. tengo, por lo menos tengo una hermana que ella siempre dice, no, es que mi tiroides es una chancleta, porque le quedó prácticamente, está toda fibrosada. Es como si le hubiera dado una fibrosis hepática, pero en la tiroides. Bueno, Y actually eso es se una ve con fibrosis. ecos. Sí, se ve con el ultrasonido. Ok. El patrón ecográfico inmediatamente el médico ve que está como, sí, es cicatriz, porque claro, la glándula está lucha que lucha y se inflama y entonces después se desinflama, entonces hay una cicatriz y vuelve otra vez. Claro, les estoy hablando Ujú. de que, bueno, mi hermana es 2 años menor que yo, o sea que nosotros en la época en que nos diagnosticaron con problemas de tiroides, a ella incluso tardaron más y ya fue tarde en el caso de ella. A mí no me diagnosticaron Hashimoto, lo mío fue una tiroiditis secundaria, reactiva, a otros problemas que tenía, también hormonales. Entonces, claro, eran dos casos distintos y lo peor, y con ella lo lamentable fue eso, que en esa época no se hablaba de nada de Claro. esto y ella, por supuesto, siguió su estilo de vida todo loco que tenía y todo tóxico y entonces, pero tomándose una pastilla y hasta que la glándula poco a poco ya le quedó como una chancleta, como ella Esta dice. pregunta yo creo que fue de lo que más me hicieron en el video de TikTok que puse de qué preguntas le harían a una nutricionista es si el Hashimoto se podía revertir y que, o sea, ya yo sé que es algo holístico y que no solamente es la alimentación, sino también los tóxicos y todo, pero ¿qué alimentos definitivamente no puede comer una persona que está en este proceso de revertir su Hashimoto? Definitivamente tiene que eliminar, número uno, el azúcar refinada en todas sus formas, las más, las más procesadas e incluso algunas azúcares que la gente cree que son menos refinadas o más naturales, como el azúcar de coco, el azúcar de remolacha, el jarabe de agave o hasta la miel. Yo Ay, quitaría todos los azúcares refinados en todas sus formas. Segundo, aceites vegetales que son todos muy procesados y muy proinflamatorios. ¿Y vegetales qué significa? Aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de canola. Yo hasta quitaría el aceite de la semilla de uva, que durante mucho tiempo lo tuve ahí como que a ver si lo quitaba o no. Ya hoy en día prefiero quitarlo. Esa es otra cosa que hay que quitar. Hay que eliminar cuando consuman granos, leguminosas o sus derivados, todo lo que sea genéticamente modificado. Por ejemplo, si van a comprar una harina yo no sé, de garbanzo, una harina de almendras para sustituir el gluten, que también hay que quitarlo al principio. Entonces, ¿qué me busco? Cualquiera que sea debe ser non-GMO, es decir, no genéticamente modificado, o cualquiera sea la nomenclatura de cualquier persona en otro país, preferiblemente orgánico, porque también todos estos, los suelos en los cultivos, es lo que está más contaminado. Incluso algunas cosas que son orgánicas siguen teniendo metales pesados porque no hay manera de sacarle eso a las aguas que van haciendo, irrigando todos los cultivos. Ellos pueden cuidar la semilla, cuidar los pesticidas y los herbicidas para que sean orgánicos, incluso tratar de usar abonos como estiércol y esas cosas, pero lo que no pueden controlar es lo que ya pasó en esos suelos o lo que viene en las aguas. Entonces a veces hay muchos metales pesados allí también.